Vamos a comenzar con un nuevo tema de la materia. Este tema es un tema que es fundamental, es eje no solo de la materia, sino de la comprensión del proceso de inflamación. La vamos a tener siempre presente cuando hagamos clínica, cuando abordemos el tratamiento de cualquier tipo de enfermedad. Es un tema fundamental y prioritario en la comprensión con respecto a todo lo que va a venir después, ¿no? Es comprender qué pasa con el organismo una vez que ese organismo tiene partes de sus células o sus células dañadas. Primero vamos a hablar sobre la bibliografía. Yo les dejé el capítulo del Robbins, que es un libro de medicina humana, en el que está inflamación y reparación. También libros de medicina veterinaria, ustedes tienen el Trigo, de patología general veterinaria, que está digitalizado, pero también pueden consultar al Runnels o al Thompson o cualquier libro de patología veterinaria al que puedan tener acceso. Sí, está bien tratado el tema. ¿Qué pasa por ahí? Los enfoques son diferentes o la organización de la información es un poco distinta. Por eso vamos a tratar de trabajar por lo menos con 2 libros. En este caso, por las condiciones en las que estamos haciendo la cursada, con que tengan los capítulos digitalizados de Robbins y el Trigo, van a poder trabajar con este tema. Bueno, vuelvo a la diapositiva fundamental de nuestra materia de la patología general. Volvemos a repetir estos procesos para que queden siempre claros y ver que nosotros no nos salimos de estas concepciones básicas, estos conceptos básicos. Estamos en un organismo que tiene una célula normal a la que fue afectada por un agente etiológico. Ustedes saben que los agentes etiológicos entonces podían ser intrínsecos, relacionados a la genética y a la idiosincrasia del paciente, extrínsecos, pueden ser físicos, químicos, biológicos, y ahí se abre una gran rama de posibles causas de enfermedad, pero recuerden que en patología las causas no nos interesan en función de ponerle nombre y apellido a quien causó la enfermedad, sino comprender por dónde vino el proceso que produjo esta enfermedad. Esa célula normal está en equilibrio con su entorno, formando un tejido, cumpliendo una determinada función. Y una vez que es sometida a la acción de este cambio que le produce el agente etiológico, primero a nivel molecular, a nivel bioquímico y después a nivel morfológico, ¿sí? Que es donde lo vamos a poder observar desde la patología, primero a nivel microscópico, después a nivel macroscópico. Puede adaptarse, lesionarse o morirse, como hemos visto anteriormente, ¿sí? Siendo la adaptación y la lesión procesos de tipo reversible, la muerte en tanto que no tiene vuelta atrás. Y otra de las características, otro de los procesos patológicos que podría presentar esa célula es una neoplasia, que lo iremos viendo más adelante. Tanto la célula adaptada, lesionada, muerta o neoplásica representan para el organismo un daño. Ese daño se manifiesta en forma de alteración, que la vamos a describir a nivel macroscópico y microscópico. Pero los organismos, en general todos, siempre están provistos de mecanismos de defensa. Mecanismos de defensa que tratan de equiparar este daño, eliminar en caso de que esté presente el agente que lo causó y restaurar esa célula que ha sido alterada a la forma normal y a su funcionamiento normal, ¿sí? Para eso tenemos y hemos estudiado el sistema inmune, ¿sí? Que tiene una distribución particular y está formado por determinados tipos celulares, ¿sí? Tiene herramientas también químicas y bioquímicas para generar, en todo caso, una respuesta. Cuando hablamos de inflamación, entonces hablamos siempre de una respuesta, y esa respuesta puede ser celular cuando nos referimos a las células que forman el sistema inmune, los glóbulos blancos, ¿sí? Los neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, los macrófagos que están en los tejidos, los basófilos, ¿sí?
Para eso hemos estudiado todas las células de la inflamación, que estarán a cargo de una respuesta de tipo celular. Y también habrá una respuesta de tipo vascular. ¿Por qué? Porque todos estos componentes, tanto químicos como celulares, que se desencadenan en la respuesta inflamatoria, tienen que llegar al lugar del daño de alguna manera, y la manera en que lo hacen es vía sanguínea. Por lo tanto, es fundamental, ¿sí?, que esté relacionado a una respuesta vascular. Por lo tanto, todo el tipo de daño, tanto adaptación, lesiones, muertes o neoplasia, va a producir una respuesta, ¿sí? Es un daño que va a producir una respuesta. Y en todos estos procesos también, como hemos visto, están afectados los trastornos circulatorios. ¿Por qué? Si la respuesta es vascular, seguramente habrá un tipo de hiperemia que va a ser de tipo activa. Y recuerden que también los trastornos circulatorios pueden desencadenar también una patología actuando como agentes etiológicos. Definamos inflamación. Como definición, entonces, va a ser la respuesta celular y vascular frente a un daño. El objetivo es eliminar el agente causante y reparar el tejido dañado. Eso está como definición en la bibliografía que ustedes tienen, ¿sí? Siempre en este caso toma ejemplos de que ingresa un agente etiológico al organismo, por ejemplo, pongamos una bacteria, un virus, un parásito, y ese produce daño. Entonces, el objetivo del proceso inflamatorio es eliminar a ese agente. Pero pasa algunas veces que ese agente no es factible de ser eliminado, o puede ser que ese agente actuó y no está más. Por ejemplo, si un animal, por ejemplo un perro, recibe una contusión con un objeto contundente en el cráneo, por ejemplo, por poner un ejemplo, y ese objeto es tirado, yo le pegué a un perro con un objeto en la cabeza y lo tiré, va a haber una respuesta inflamatoria, pero no contra el objeto que causó el daño, sino contra el daño mismo. O sea, el objetivo del proceso inflamatorio siempre va a ser sobre la zona dañada. Si el agente causal está ahí, en consecuencia será eliminado. ¿Cuáles son las causas, las posibles causas? Todas. Cualquier agente etiológico, ¿sí?, que produzca un daño va a ser causante de una respuesta inflamatoria. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros observamos las alteraciones, esas alteraciones van a estar representadas por el daño, sumada la respuesta que el organismo realiza en función de ese daño. Esto quiere decir que cuando nosotros describimos una alteración, no solo estamos viendo la parte enferma, sino todas las herramientas que tiene un organismo vivo como para defenderse, y entre todas forman la alteración. Entonces, cuando estoy describiendo una alteración, tanto a nivel macroscópico como microscópico, vamos a observar las alteraciones producidas por el agente etiológico y la respuesta del organismo. ¿Cómo va a cambiar? ¿Qué es fundamental? Y vuelvo a la diapositiva primera. Cuando hablamos de que esta célula normal está afectada por el agente etiológico, tiene que ver la capacidad de producirse la enfermedad, va a tener que ver con la edad del paciente, ¿sí?, con el sistema inmune, el desarrollo del sistema inmunológico de ese paciente. Muchas veces desde la medicina reforzamos con la aplicación de vacunas. La edad es fundamental, no son las mismas las defensas en un paciente recién nacido, neonato, en un paciente en crecimiento, en un paciente adulto o en un paciente geronte. La edad es fundamental y eso tiene que ver con el estado fisiológico en el que se encuentra ese paciente. Y los procesos inflamatorios, por lo tanto, como son tantos los daños que se pueden causar, y la respuesta también va a depender del paciente, ¿sí?, pueden producirse en distinto tiempo. Nosotros las clasificamos según el tiempo en inflamación sobreaguda, cuando lleva minutos y menos de una hora para producir la enfermedad;
aguda, cuando sobrepasa ese tiempo y puede llegar a durar algunos días. Subaguda se extiende un poco más en el tiempo y crónica puede convivir el animal con esa enfermedad por tiempo prolongado. Los procesos agudos y crónicos los habíamos hablado también y tratado en el apartado de trastornos circulatorios, donde podíamos tener algunas hiperemias de tipo pasiva o activa que podían ser de forma aguda o de forma crónica, y eso estaba relacionado al tiempo, ¿no?, en el que ocurre este proceso inflamatorio. Un ejemplo de un proceso inflamatorio sobreagudo es, por ejemplo, ustedes habrán estudiado en microbiología el carbunclo, ¿sí?, que es un cuadro sobreagudo en el que sobreviene la muerte del animal en cuestión de horas. En el caso de los procesos inflamatorios agudos, como ejemplos tenemos todos los procesos inflamatorios que producen exudado, y después vamos a ver de qué se trata. Hasta acá la primera parte sobre las generalidades de la inflamación, cómo la vamos a clasificar y qué características vamos a tener en cuenta, ¿sí?, para describir un proceso inflamatorio.